Buenas tardes, buenos días. Vamos a comenzar en esta ocasión con la primera parte de la presentación del tema Sistema RH. Unas primeras palabras de tono histórico. El sistema RH es un sistema recientemente descrito, podemos decir, dentro de la milenaria historia de la medicina, porque tiene nada más que 80 años. Fue este señor, el doctor Philippe Levin, quien se topó o dio el puntapié inicial para el descubrimiento, la descripción de este sistema. Fue en ocasión de haber tenido una paciente obstétrica que parió un niño mortinato, un recién nacido muerto, y que estaba afectado por una incompatibilidad sanguínea. Claro que en ese entonces no se sabía que existían las incompatibilidades sanguíneas que pudieran ocasionar este daño en los fetos o en los recién nacidos, y esto había sido causado por una incompatibilidad en este sistema RH. Por entonces, a fines de 1939, el doctor Philippe Levin tuvo esta paciente con este niño desafortunado que nació muerto, y esta paciente necesitó casualmente una transfusión de sangre porque había tenido una profusa hemorragia. En ese momento ya se hacían transfusiones de sangre con relativa seguridad, porque ya se conocía desde hace casi unos 40 años el grupo sanguíneo ABO, y se respetaban esas compatibilidades ABO para no causar accidentes hemolíticos posttransfusionales agudos graves. Sin embargo, aún no se conocía el sistema RH, y esta paciente resultó ser una paciente RH negativa a quien había que transfundirle sangre. Por supuesto, reitero, no se conocía su condición de RH negativa, sino que era una paciente de grupo 0, y para lo cual era necesario administrarle transfusión de sangre de ese mismo grupo sanguíneo conocido 0. El donante para esa ocasión fue quien más a mano tenían, que era el esposo, el cónyuge de esta paciente, que hoy sabemos fue casualmente quien había sensibilizado en ocasión de otros embarazos de otros hijos suyos a esta paciente. En conclusión, la paciente tenía anticuerpos anti-RH contra antígenos de su marido que habían heredado otros hijos de ella, y estos anticuerpos fueron los que ocasionaron la muerte del niño. Por supuesto, como algunos de ustedes ya están intuyendo o sospechando, esa transfusión hecha con los hematíes del marido también fue incompatible por el sistema RH, y la paciente tuvo una reacción hemolítica posttransfusional, y fue el doctor Levin quien tuvo la simpleza y la genialidad de pensar, de sospechar que tal vez esa reacción hemolítica que estaba teniendo la paciente por un anticuerpo que él observaba en el plasma de la paciente y que nada tenía que ver con el grupo sanguíneo ABO, por entonces conocido, debía ser o podría también ser responsable del deceso fetal. Por entonces se le ocurrió consultar esto a quien más sabía por entonces de grupos sanguíneos, que no era ni más ni menos que el doctor Karl Landsteiner, que hacía unos 40 años había aproximadamente descubierto el grupo sanguíneo ABO, y por el cual recientemente le otorgarían el Premio Nobel de Medicina. Por entonces
el doctor Landsteiner fue receptor de esta consulta del doctor Levin y casualmente él estaba haciendo investigaciones que consistían en tomar sangre de este mono, de este macaco, que era el Macacus rhesus, esa era la especie. Tomaba sangre de este macaco, tomaba sus glóbulos rojos y con ellos experimentaba inyectándolos en la sangre de conejos y observaba luego de un tiempo cuál era la respuesta inmune del conejo al desafío que le significaban los glóbulos rojos del Macacus rhesus. Para sorpresa del Dr. Landsteiner, el anticuerpo que hacían los conejos contra el Macacus rhesus, en la impresión de él, era el mismo que tenía la paciente del Dr. Levin. De ahí que bautizó a estos anticuerpos como RH, porque estas son las dos primeras letras de la especie rhesus. Y pero entonces se pensó que el anticuerpo, como dije, era el mismo. Hoy sabemos con exactitud que no, pero también debemos reconocerle al doctor Landsteiner que hoy sabemos que el sistema RH es algo extremadamente complejo, tal vez el más complejo de los sistemas de grupos sanguíneos, y hasta el día de hoy, 80 años después de su descubrimiento, seguimos teniendo varias dificultades en ocasiones para establecer el estado RH de un sujeto. De manera que mucho perdonamos entonces el lapsus del doctor Landsteiner, donde en aquella época, con la tecnología disponible, confundió este anticuerpo de la paciente con este anticuerpo que fabrica el conejo. Hoy sabemos que el anticuerpo que fabrica el conejo es un anticuerpo contra otro sistema de grupos sanguíneos casualmente compartido con la especie humana, que es el sistema LW, y que encuentra profundas similitudes con el sistema RH desde el punto de vista serológico. Sin embargo, en honor a estos incipientes estudios que se desarrollaban por entonces, seguimos conservando las siglas de RH rhesus en honor a aquellos momentos iniciales del descubrimiento. Hoy en día sabemos que este sistema RH es el sistema de grupos sanguíneos más polimórfico que conocemos. Esto es aquel que tiene la mayor cantidad de antígenos contenidos, en número de 55 antígenos, que son los que vemos aquí enunciados. No conocemos otro sistema de grupos sanguíneos que contenga tanta cantidad de antígenos descriptos como este. Continuamente seguimos, hasta no hace mucho, incorporando nuevos antígenos a este sistema. Por lo tanto, esto es algo que, conforme progresa nuestro conocimiento, es muy dinámico y también se va ampliando. Debemos decir que estos antígenos son antígenos que, cuando nos ponemos en contacto con ellos, no teniendo nosotros a los mismos, son fácilmente reconocidos como extraños por nuestros sistemas inmunes y en consecuencia hacemos anticuerpos contra ellos. La extrema facilidad con que esto ocurre es una de las causas por las que este sistema es el segundo en importancia detrás del grupo ABO. A su vez, de estos 55 antígenos, hay una décima parte de ellos, 5 en particular, estos 5, que se comportan como la, podemos decir, columna vertebral de este sistema, porque aproximadamente el 90% de todos los anticuerpos irregulares que podríamos llegar a encontrar en pacientes corresponden a alguna
de por lo menos de estas 5 especificidades. De manera que son, dentro del sistema RH, los 5 antígenos más inmunogénicos, esto es, aquellos que más fácilmente inducen a la formación de anticuerpos, desafiando a los sistemas inmunológicos. De estos 5 anticuerpos en particular, hay uno que se lleva los laureles. Este es el antígeno D, que es el más importante de todos ellos y que hace y separa a todos los individuos en aquellos que lo tienen de aquellos que carecen de él, o lo que es lo mismo, separa a los individuos entre RH positivos y RH negativos, la sola existencia o ausencia del antígeno D. Nosotros reconocemos la existencia de estos 5 antígenos en la membrana de los eritrocitos con la ayuda de los conocidos, estos reactivos conocidos como antisueros, que contienen anticuerpos específicos contra cada uno de esos antígenos, como podemos ver aquí en las etiquetas de estos envases. El anticuerpo anti-D es aquel que nos permite, el que está a la izquierda, es el reactivo que nos permite clasificar a las personas, como dijéramos recién, en RH positivos o negativos, dependiendo de que posean o carezcan el correspondiente antígeno. De manera análoga también podemos conocer a los otros, al par alélico C en sus versiones mayúsculas y minúsculas, o al par alélico E, lo propio en mayúscula o minúscula, con la ayuda de estos 4 antisueros. Estos reactivos funcionan, como ya viéramos en la clase anterior del sistema ABO, aglutinando a los hematíes que tienen el antígeno. De esa manera reconocemos la presencia del mismo. Los antígenos del sistema RH forman parte estructural de la membrana del eritrocito, y los vemos aquí graficados en esa, si vemos un modelo de capa de membrana lipídica de la membrana del eritrocito, vemos cómo están expresados varios tipos, varios polimorfismos de sistemas de grupos sanguíneos, y en particular vemos que está recuadrado en celeste la cadena polipeptídica que representa el sistema RH. Como vemos, es una cadena polipeptídica de aproximadamente un poco más de 400 aminoácidos, y que forma una cadena que, observemos, entra y sale sucesivamente a través de la membrana en 12 oportunidades, dibujando rulos o loops exofaciales, porque están extracelulares, y otros tanto citoplasmáticos o intracelulares. La información genética que codifica los antígenos de este sistema está alojada en los genes en número de 2, que portan toda la información para los más de 50 antígenos que conforman este sistema. Esos 2 genes son el gen RHD y el gen RHCE, y están contenidos en el cromosoma 1. El gen RHD es aquel que porta la información únicamente para todas las variantes alélicas del antígeno D, en tanto que el gen RHCE es el que contiene la información para todo el resto de los alelos antigénicos del mismo sistema RH, es decir, para los otros más de 50 antígenos que son codificados por distintos alelos de este último gen. Tenemos variaciones alélicas posibles
para este sistema observemos en números de más de 400 variaciones de los mismos. La mayor parte de ellas son variaciones del primer gen, el RHD, en tanto que el resto, un número un poco más pequeño, aproximadamente el 25 o 30% de esas variaciones alélicas están representadas o contenidas en información del gen RHCE. Dijimos antes que el sistema RH es el sistema más polimórfico que conocemos, es decir, aquel que reúne la mayor cantidad de variantes, y aquí en esta gráfica intenta ilustrar la magnitud de esto. Observemos que de los casi 40 sistemas de grupos sanguíneos que existen y más de un total de mucho más de 1800 variaciones alélicas, aproximadamente la cuarta parte de todas ellas son de un único sistema, que es justamente el RH, aquel que contiene esa gran cantidad de variabilidad. No todos estos antígenos del sistema RH se expresan en la membrana eritrocitaria con la misma concentración o densidad. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el antígeno D, aquel que está presente en las personas RH positivas, es un antígeno que está presente en un número de entre 10.000 y 30.000 copias de determinante antigénico por membrana de un único glóbulo rojo aproximadamente. Sin embargo, a pesar de que es el antígeno más importante, fíjense que no lo es como consecuencia de la cantidad de copias, porque podemos observar que hay otros antígenos de este mismo sistema, como podría ser el C minúscula, que tiene mucha más cantidad de copias que el propio antígeno D, y sin embargo no es tan importante en términos clínicos como lo es el antígeno D, por razones que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos representada un esquema del polipéptido RH. Como dijéramos anteriormente, es un polipéptido de unos 417 aminoácidos, y lo que estamos viendo aquí en cada una de estas esferas diminutas, cada una de ellas representa uno de los 417 aminoácidos que la componen, como podemos ver numerados en la cara interna o intracelular de la membrana eritrocitaria. Y vemos como dijimos también antes, esa secuencia aminoácidica entra y sale varias veces a través de la membrana eritrocitaria. Es importante reconocer que esto deja conformado 6 rulos exofaciales de distinta magnitud y extensión, en donde justamente tiene allí su alojamiento, allí residen o son portados los determinantes específicos de este sistema. Acerca del rol biológico que jugarían o que desempeñarían estos antígenos en la naturaleza, tenemos algunas teorías que han sido recientemente confirmadas y otras que aún esperan por ello. Existe una primera sugerencia o hipótesis de que ellos tal vez deberían oficiar como una función estructural de mantenimiento del citoesqueleto de membrana. Y esto lo comenzamos a ver a punto de partida de ver lo que ocurre en los infrecuentes sujetos RH null que carecen de antígenos de este sistema y cuyos hematíes entonces son vistos como portadores de raras anomalías morfológicas.
Estas estructuras, estos hematíes anormales, llevan el nombre propio de estomatocitos, y vamos a ver enseguida qué consecuencias acarrean. También con punto de partida de asociar estructuras con patologías, es que observamos, aún sin comprender íntimamente de qué manera, que existe una asociación entre una expresión antigénica extremadamente disminuida de los antígenos de este sistema en algunas patologías oncohematológicas derivadas de, por ejemplo, típicamente de algunas clases de leucemias. También hemos comprendido mucho más recientemente la función de transporte transmembrana que ocuparían estos antígenos en lo que tiene que ver con el incremento, el aumento de la permeabilidad catiónica a determinados cationes, y también vamos a ver ahora algunos gases en particular. Aquí tenemos ilustrado lo que es un frotis, un extendido sanguíneo de un sujeto portador de estos estomatocitos que observen que son característicos de como si una especie de hendidura central que desdibuja la típica biconcavidad propia de estas células y que son propios de los sujetos, como dijéramos antes, RH null. Estos hematíes tienen una vida media acortada, disminuida, y por tanto tienen un mayor secuestro de la circulación, y esto hace que estos individuos por regla general tengan valores discretos en los recuentos de sus hematíes o su concentración de hemoglobina, y estén siempre con valores anémicos o cuasi anémicos. Muchas veces se ha intentado, y lo hacemos no solamente con el sistema RH, sino con cualquier otro sistema de grupo sanguíneo, asociar estructura y función. Esto fue algo que nos permitió sugerir en principio que la estructura morfológica, bioquímica de estos antígenos eran propios, o se esperaba de ellos que tuvieran una función de canales transportadores. Esto mucho más recientemente fue comprobado por estudios y en particular asociado a otras proteínas también de membrana que no son parte de este sistema, sino de otros sistemas que han sido, como el RHAG, que son que derivan del término de las iniciales de lo que sería una glicoproteína asociada a este sistema, que de manera conjunta con las estructuras del sistema RH forman lo que se da en llamar un complejo funcional multiproteico, comprendido entonces por los dos polipéptidos, tanto los del sistema RH como los de este otro sistema que es el RHAG. Aquí les coloco una imagen, la misma que habíamos visto antes, que resaltaba el polipéptido RH, para mostrar el otro polipéptido que está asociado, fíjense íntimamente, que son esas glicoproteínas asociadas al sistema RH, también conocidas como RHAG. Noten que tiene una estructura bastante similar, también es una proteína multipaso de 12 oportunidades, de 12 pasos. Esta glicoproteína asociada al sistema RH da lugar a otro sistema de grupo sanguíneo que fue descubierto muy posteriormente al sistema RH, que es el 30º
sistema de grupo sanguíneo llamado de esa manera, RHAG. Hoy conocemos que está compuesto por 4 antígenos en particular, algunos de alta frecuencia, otros de baja frecuencia, y todos ellos de dudosa o escasa repercusión clínico-transfusional. Este otro sistema, RHAG, es un sistema cuyos antígenos están gobernados desde el punto de vista genético por genes que están contenidos en otro par cromosómico autosomal, que es el sexto, y este gen reconoce al día de hoy unas 15 variaciones alélicas. La importancia de este último sistema, discretamente diferente al RH, radica en el complejo, como anticipará recién, que conforman en la membrana biológica y que le otorga propiedades características y muy propias. En lo sucesivo nos vamos a referir colectivamente a los antígenos del sistema RH como lo que sería una proteína RH30, y existen básicamente para el otro gen, el RHCE, aproximadamente unas 4 formas alélicas, que las denominamos siempre antecedidas por el sufijo RH: C mayúscula, E minúscula, C pequeña, E pequeña, C minúscula, E mayúscula, y por último C y E ambas mayúsculas. Cada una de estas variaciones alélicas determina la expresión de la combinación de 2 antígenos y también va a dar lugar a la conformación de antígenos compuestos, que es una particularidad privativa de los antígenos de este sistema, como vamos a ver oportunamente en el futuro. En tanto que los productos del grupo sanguíneo RHAG los vamos a denominar genéricamente de ahora en adelante como glicoproteína RH50. Ambas proteínas son estructurales, forman parte íntegra de la membrana, como ya dijéramos, también tienen una topología, una anatomía muy similar, también atraviesan la membrana en 12 oportunidades, y la proteína RH30, aquella que porta o contiene antígenos RH, tiene la particularidad, la diferenciación de tener ácidos grasos que están acetilados por palmitatos, y es una glicoproteína que no tiene expresiones de hidratos de carbono, que no está glicosilado, en tanto que la otra proteína RHAG asociada sí está fuertemente glicosilada. Lo fundamental en la mención de esto es comprender que estas 2 proteínas interactúan íntimamente y que esto resulta ser esencial para la normal expresión de los antígenos del sistema RH. Si alguna de estas 2 proteínas tuviera algún tipo de alteración aberrante, esto repercutiría en la expresión directa de los antígenos del sistema RH. Bueno, aquí les dejo una ilustración de lo que acabamos de decir, cómo funcionan sinérgicamente estas 2 proteínas formando un complejo estructural y funcional dentro de la membrana eritrocitaria. En lo que tiene que ver con las 3 proteínas, las 2 RH, la D y la CE y la RHAG,
Vemos aquí que tienen una alta homología de aproximadamente algo más de la tercera parte de similitud entre ellas, y vamos a terminar de comprender la idea de funcionalidad de transporte que tienen estas si entendemos que esa proteína transmembrana que estamos viendo en un solo plano la convertimos en un plano tridimensional, conformando una estructura símil barril, que no tendría ni tapa ni fondo, y que entonces permite otorgarle características de transporte transmembrana. Si dijimos que que los raros sujetos RH null tienen defectos morfológicos en sus hematíes que nos permiten reconocerlos como estomatocitos, ahí los vemos ilustrados a la derecha, y esos estomatocitos tienen una vida media, como dijéramos, bastante acortada. Esto fue lo primero que nos permitió hipotetizar acerca de que estos antígenos deben tener o jugar un rol biológico importante en lo que tiene que ver con la integridad de la estructura del glóbulo rojo. También con su funcionalidad, porque si entendemos esto como una estructura de pasaje transmembrana, hoy vamos a entender mucho mejor cómo es que las glicoproteínas asociadas en RHAG tienen funciones en el transporte del amonio, pero en un solo sentido, desde lo que sería el espacio periplásmico al citoplasma intraeritrocitario. Es decir, que entonces lo que es RHAG tendría funciones de canal de amonio, en tanto que las proteínas RHC como D estarían relacionadas con la difusión del canal difusión o canal para el gas dióxido de carbono. Si nosotros entendemos que los antígenos del sistema RH han sido solamente evidenciados en una única célula del organismo, que es el eritrocito, y que no es compartido por otras células de la economía, y empezamos a relacionar estructura y función, y sabemos que la función del eritrocito es el transporte de gases, vamos a comenzar a evidenciar por qué la proteína RH está únicamente expresada en el eritrocito, que es la única célula especializada en el transporte de gases. Estos antígenos del sistema RH, como acaba recién de decir, son sintetizados únicamente en el eritrocito. No conocemos otras células que porten estos antígenos, y a diferencia del sistema BO, esas estructuras determinantes proteicas de membrana son el resultado primario codificado por el gen. Es decir, que la propia secuencia de los exones del gen dan lugar a la síntesis del antígeno propiamente dicho, a diferencia del sistema AGO, en donde habíamos visto en su oportunidad que esos genes sí tenían por mandato sintetizar una proteína que era la enzima, la que tenía entonces como paso intermediario la función de la síntesis de el antígeno propiamente dicho. Otra característica que tienen estos antígenos es que son heredados mendelianamente como rasgos codominantes. Es decir, aquí no hay lo que clásicamente ustedes tal vez hayan estudiado alguna vez como rasgos dominantes y recesivos, en donde uno prime sobre el otro. No, aquí hablamos de codominancia.
y esto en pocas palabras sería: si está el gen, se va a representar inexorablemente el antígeno. Si está el gen, va a estar el antígeno, así de simple. Esto es codominancia, en donde no hay ninguno que prime sobre la expresión de otro de manera dominante o recesiva. Esta última es una característica también compartida por la inmensa mayoría de los sistemas de grupos sanguíneos, como vamos a ver en algún futuro. Aquí tendremos que detenernos en algunas definiciones básicas para comprensiones de conceptos futuros. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos un antígeno de grupo sanguíneo? Bueno, pues como la estructura que está localizada principalmente en la membrana eritrocitaria. Recuerden que hay veces que pueden ser compartidas por otros órganos o tejidos. No es el caso de RH, que como dijimos es exclusivo, es privativo del eritrocito, y que ese antígeno es capaz de acomplejar con un anticuerpo específico correspondiente. Por otro lado, también tendríamos que definir qué cosa es o a qué se define como un fenotipo. Y ese fenotipo podríamos, como dijimos ya en la anterior clase para sistema ABO, podríamos definirlo como todos aquellos rasgos o atributos que puedan ser observados o medidos o evidenciados de manera directa. Es decir, que un fenotipo, en el caso aplicado al término de los grupos sanguíneos, describiría los antígenos que pueden o no estar presentes en los hematíes de un individuo, y lo cual fue determinado con la ayuda de anticuerpos que fueron utilizados en pruebas para el testeo frente a esos glóbulos rojos. De manera entonces que los términos genotipo y fenotipo tienen definiciones diferentes como específicas también. En consecuencia, si comprendemos acabadamente este concepto, nos vamos a dar cuenta que los glóbulos rojos solamente pueden ser fenotipados, pero que no pueden necesariamente ser genotipados, porque nosotros serológicamente buscamos antígenos, pero no genes. Es decir, que escarbamos, por así decirlo, si me permiten la expresión, en la membrana en búsqueda de antígenos, pero no podemos hacer lo propio en genes, porque recuerden que el eritrocito es una célula anucleada sin material genético y por lo tanto no contiene cromosomas que pudieran ser demostrados por nosotros. A menos que nosotros podamos hacer un estudio heredofamiliar de manera contundente, o como más recientemente podemos hacer a través de análisis de ADN, hablar de un genotipo para nosotros en relación a los eritrocitos va a ser siempre una inferencia, es decir, una interpretación que inferimos a punto de partida de los fenotipos reconocidos. Entonces, recordar eso, que nosotros utilizamos pruebas serológicas que revelan si está presente o no un determinado antígeno, pero no genes, y que esto tiene que ver con que los hematíes ya no contienen núcleo. Ese núcleo fue expulsado en el momento de la maduración del linaje rojo, cuando en su último estadio deja de ser un reticulocito para transformarse en un eritrocito maduro. En consecuencia, no hay núcleo, no hay cromosomas, no hay genes. Entonces, si nosotros vamos a hablar de genotipos como inferidos, tendríamos que también decir, estrictamente hablando, que siempre que hagamos referencia a un genotipo, eso va a ser un genotipo probable dentro de los posibles.
Vimos en la clase anterior, o nos introdujimos en el concepto de la homo o heterocigosidad en términos de que un individuo, el par cromosómico que contiene un individuo derivado de sus progenitores, pueden ser idénticos o diferentes. En la medida que sean idénticos, entonces estaremos hablando de un sujeto homocigota. En la medida que la información genética que codifica un atributo o un rasgo hereditario lo sea con dos genes diferentes aportados por sendos progenitores, estaremos hablando de un sujeto que es heterocigota. Pero recuerden que dado que un hematí no tiene genes, estos son términos que entonces no aplican a ellos, sino que describen sencillamente situaciones genéticas. Entonces, en términos semánticos sería mucho más apropiado que nosotros hablásemos como una afirmación correcta aquella que diga, por ejemplo, los hematíes de una persona que es de homocigota, pero no deberíamos decir los hematíes homocigotas de positivos, porque ellos no portan genes. Bueno, dicho estos conceptos básicos, vamos a aplicar algunos ahora de ellos a lo que tiene que ver con el sistema que nos ocupa. En lo que tiene que ver con el sistema RH, la nomenclatura propia de este sistema incluía clásicamente distintas notaciones, desde simples letras en sus versiones mayúsculas, minúsculas. Teníamos también agregados superíndices, también teníamos aplicados algunos términos numéricos, en fin, y también hubo combinaciones de estas posibilidades. En lo que tiene que ver con la terminología notacional, todo lo que tenga que ver con los genes los vamos a escribir siempre con letras itálicas, aquellas que son que tienen una ligera inclinación, para diferenciar los genes de los que son los antígenos, Y cuando dentro de esa nomenclatura itálica estemos hablando de un antígeno en particular, eso lo podemos hacer con una nomenclación numérica bajo la forma de superíndice. También podemos hacer anotaciones fenotípicas simples, como ser la sucesión de las letras que componen o que designan un determinado antígeno, colocándoles inmediatamente después un signo positivo o negativo, denotando su presencia o ausencia respectivamente. También estos propios antígenos pueden tener un número dentro del sistema, y cuando optemos por la nomenclatura numérica, sencillamente podremos hacer lo mismo, de colocar positivo o negativo, pero a los positivos podemos omitirle el signo positivo y solamente hemos de marcar aquellos que faltan anteponiendo el signo negativo. Luego podremos incorporar el concepto de lo que es un complejo génico. Complejo génico, también conocido como o denominado como haplotipo, que sería el pequeño conjunto o colección de genes que están contenidos en un determinado locus. Entonces ese complejo que está contenido dentro de un locus, llamémoslo dentro de un cromosoma, contiene o hace referencia a toda la información aportada por un solo progenitor. Si nosotros entendemos que todos estamos conformados por la información genética provista por nuestros dos progenitores, hemos de entender que tendríamos que hablar de un número diploide o de dos haplotipos para dar lugar a un genotipo completo por el que está compuesto un individuo.
Luego, siguiendo dentro de lo que serían las denominaciones que podemos utilizar en este sistema, vamos a tener un símbolo del gen expresado por la letra R, que podrá ser una R mayúscula o minúscula, dependiendo que dentro de ese gen esté contenido el gen D o no. Si tenemos el gen D, sabemos que esto va a ser propio de un sujeto RH positivo y ese gen va a ser designado con la letra R mayúscula. En tanto que si es un gen propio de un sujeto RH negativo que carece del gen D, entonces haremos referencia al mismo con la misma letra R pero en su versión minúscula. Muy bien, vamos a hacer ahora unas breves referencias que definen las características de los antígenos de este sistema y que tiene mucho que ver con cómo vamos a nosotros a utilizar esas características en los ensayos serológicos que hacemos a diario. Por ejemplo, es común que nosotros podamos tratar o someter a los hematíes de prueba a tratamientos enzimáticos con enzimas proteolíticas que tienen como función la de clivar o romper determinadas estructuras de origen proteico. Nosotros conocemos muchas enzimas, bromelinas, papaínas, fisinas, pronasa, tripsina, quimiotripsina, neuraminidasa, en fin, hay un conjunto de enzimas con las que nosotros a las que nosotros podemos someter al tratamiento de ellas a la membrana de los hematíes y ver de qué forma impactan estas en la expresión de los correspondientes antígenos allí contenidos. Desde ese punto de vista habrá enzimas que pueden tener dos tipos de efectos sobre la membrana. Algunos pueden realzar la expresión antigénica y otros pueden atenuarlas en extremo de revertirlas o inhibirlas, neutralizarlas de manera total. Entonces hablaremos de que la acción enzimática, o de que, mejor dicho, que determinados antígenos pueden ser resistentes a esa acción proteolítica de las enzimas. Este es el caso de los antígenos del sistema RH, y después veremos en un futuro que hay otros sistemas en donde este mismo tratamiento enzimático deriva o deviene en que esos antígenos sean sensibles a esa acción y procedan a desnaturalizarlos o inhibirlos de manera total. En el caso, insistimos, de los antígenos que componen el sistema RH, los tratamientos enzimáticos suelen entonces tener un efecto de realzar la expresión de estos antígenos, dado el carácter de resistente que tienen ellos a esta acción. También son resistentes a tratamientos con otros compuestos, también de uso ordinario en los laboratorios, como el ditrioteitol o el 2-aminoetil-isotiubronio, más conocidos con sus siglas de DTT o AET. Estos son compuestos sulfidrílicos con el que a veces utilizamos para justamente poner a prueba los hematíes y ver qué características diferenciales ellos tienen en sus expresiones antigénicas. Los antígenos del sistema RH son resistentes a estos compuestos reductores sulfidrílicos. También sabemos que suelen expresar lo que se conoce como un efecto de dosis. Vamos a ver esto en el resto de la asignatura en muchas más oportunidades. Ahora, hoy solo quiero decirles en relación a esto que llamamos efecto de dosis aquello que tiene que ver con la dosis genética. Esto es, cuantos más genes tengamos, producto de que seamos homo u heterocigotas para esa determinada información, esto va a repercutir en la mayor o menor cantidad de
dosis o síntesis de antígeno que podamos expresar por unidad de membrana. En ese caso, entonces, aquellos sujetos que sean homocigotas van a tener por regla general el doble de antígenos que aquellos que, portando el mismo antígeno, lo hacen solo bajo una simple dosis derivada de su heterocigosidad. Esa mayor o menor cantidad, entonces, de antígeno disponible va a tener un impacto en la magnitud de las reacciones de hemaglutinación que observemos cuando lo enfrentemos a una determinada cantidad única y constante de anticuerpo. A misma cantidad de anticuerpo vamos a tener reacciones más potentes en la medida que tengamos mayor cantidad de antígeno ofertado o menor, y esto, como acabo de decir, va a depender de la homo o heterocigosidad del sujeto en cuestión. También sabemos que estos antígenos del sistema RH están muy bien expresados ya en el momento del nacimiento y aún antes de él en los hematíes fetales, digamos, que podemos obtener por función del cordón umbilical. Perdón. Esto es lo que hace que justamente que estos antígenos estén bien expresados aún en etapas prenatales, es lo que hace pasibles al feto a padecer los efectos de una incompatibilidad sanguíneo materno-neonatal o materno-fetal aún antes de nacer. Esta es una característica entonces propia del sistema RH que hace también que las mayores enfermedades hemolíticas feto-neonatales derivadas de las incompatibilidades sanguíneas entre la madre y su hijo sean observadas dentro de las incompatibilidades de este sistema, siendo el sistema que mayor cantidad y mayor gravedad produce de este tipo de patología. Hay otros sistemas de grupos sanguíneos que en donde la expresión de los antígenos heredados demanda un tiempo mayor. Por ejemplo, hay antígenos que recién expresan su madurez eritrocitaria en las primeras décadas, en los primeros años de vida, y entonces desde luego la falta de expresión en el feto o en el neonato de estos antígenos imposibilita la existencia de estas incompatibilidades materno-fetales para los anticuerpos contra antígenos de aquellos sistemas. No es el caso de RH, en donde acabamos de decir, es donde se verifican y se observan la morbimortalidad más alta en patología perinatal de este tipo. Vamos, así como acabamos de mencionar recién algunas características propias de los antígenos de este sistema, vamos a hacer lo propio ahora mencionando, describiendo las características de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de este sistema. Y hemos de comenzar diciendo que la mayor parte del repertorio de anticuerpos de este sistema lo son a expensas de clases de inmunoglobulina G, y en particular las subclases IgG1 e IgG3 son mucho más frecuentes, son menos frecuentes las otras subclases IgG2 y 4, y esto correlaciona particularmente con un efecto hemolítico mayor a mano de estas subclases. Tenemos pocos ejemplos de anticuerpos del sistema RH que sean o que correspondan con el formato IgM. Muchos, y esto es así porque muchos de los anticuerpos formados solamente lo hacen con este formato en los primeros días de inmunización, pero luego estas formas de anticuerpos son muy efímeras y son reemplazadas rápidamente por los formatos de IgG, que son mucho más sostenidos a lo largo del tiempo. En consecuencia, y relacionado con esta
con la clase de IgG de las que estamos hablando. Esto hace que la mayoría de estos anticuerpos tengan una temperatura óptima de reacción propia o cercana a la temperatura fisiológica corporal de 37 grados. De manera que decimos que estos son anticuerpos calientes, en oposición a los fríos que mencionábamos en las primeras clases. Desde el punto de vista laboratorial, estos son anticuerpos que se verifican como reactivos óptimamente en medios albuminosos, en medios de baja fuerza iónica, en medios antiglobulínicos, que tiene que ver con unos reactivos auxiliares antiglobulínicos o de Coombs, que vamos a ver en las siguientes clases. Y como ya dijéramos, también se potencian en los medios enzimáticos, porque estos antígenos son resistentes a ese tratamiento y en consecuencia lo potencian, como también son óptimamente reactivos y potenciados por otros reactivos auxiliares como el polietilenglicol o las pruebas manuales de polibrene en medio de baja fuerza iónica. Una característica distintiva de estos anticuerpos es que ellos no tienen posibilidades de activar sinérgicamente el complemento en su clásica activación como consecuencia de una reacción antígeno-anticuerpo previa. Aquí estas reacciones antígeno-anticuerpos no tienen la posibilidad de activar el sistema complemento. Por tanto, las incompatibilidades RH lo son como consecuencia exclusiva de la interacción primaria con la inmunoglobulina sin la participación del complemento. Todo este conjunto de características es lo que hace que estos anticuerpos sean los más temidos, digamos, desde el punto de vista transfusional, aquellos que deberemos esquivar o soslayar inexorablemente, a riesgo, si no lo hacemos, de que el paciente padezca reacciones hemolíticas que pueden ser graves o aún fatales. Y en consecuencia, entonces, son los principales responsables estos anticuerpos de ocasionar tanto reacciones hemolíticas posttransfusionales como las ya mencionadas enfermedades hemolíticas feto-neonatales. Estos anticuerpos, que como ya dijimos suelen ser de clase IgG, son de origen aloinmune, esto es, están como consecuencia del historial previo de exposición hacia esos antígenos extraños, siendo condición inexorable que el paciente carezca del correspondiente antígeno y esto le dé capacidad o susceptibilidad de reconocer el contacto con los mismos como extraños. Sin embargo, existen raros ejemplos de anticuerpos de este sistema que puedan tener alguna ocurrencia natural o espontánea, en donde no vemos que estén asociados a ese antecedente previo de exposición al antígeno extraño. Esos anticuerpos, decimos, son de origen natural o espontáneo, es decir, de origen desconocido, deberíamos decir con mayor propiedad. Y aquí vemos reseñada una nómina simple de las especificidades de este sistema que pueden verse como anticuerpos naturales. Otra característica de estos anticuerpos, de los anticuerpos de este sistema, es el carácter de autoanticuerpos que pueden revestir ocasionalmente. Esto significa de anticuerpos que pueden o que estén dirigidos hacia antígenos propios. En condiciones patológicas, esto puede verificarse en un importante número de especificidades de este sistema. Por último, también estos pueden llegar a tener un carácter de mimetizantes. Este es un concepto
complejo, que en donde podríamos decir básicamente que los anticuerpos simulan tener determinada especificidad, aunque en términos estrictos no lo sea, sino que simulen o se mimeticen o se comporten con especificidades que parecen ser prima facie de determinada característica, aunque desde el punto de vista inmunoquímico no lo sean estrictamente hablando. Esos anticuerpos entonces también se ven mucho en el sistema RH, y estas son las causas por las que todo esto que estamos designando ocurre con mucha o con relativa frecuencia dentro del sistema RH, y es mucho más raro o inadvertido en otros sistemas. Todo este cóctel de circunstancias que estamos mencionando es lo que le otorgan los ribetes de importancia clínico-transfusional a los antígenos y a los correspondientes anticuerpos que conforman este sistema. Desde el punto de vista genético hereditario, hubo en los 80 años que llevamos de historia de este sistema distintas teorías que intentaron explicar de qué manera nosotros heredábamos estos antígenos. Desde ese punto de vista teníamos los clásicos conceptos de Fisher-Race, que hablaban de la adquisición individual de cada uno de estos. Vamos a hacer referencia ahora solo a los 5 antígenos vertebrales de este sistema, y otros que hablaban en la teoría, por ejemplo, de Wiener, que hablaba de esta como la adquisición de estos conjuntos de estos antígenos heredados como un conjunto, como si fuera, hoy utilizamos el término combo, ¿no?, de tripletes de información genética o paquetes de información que iban en un conjunto, digamos. Hoy sabemos que toda la información genética del sistema RH está contenido en esos conjuntos que dimos antes en llamar haplotipos, de los cuales cada uno de nosotros tiene 2 haplotipos, cada uno de ellos heredado de nuestros 2 padres biológicos, y que los vemos expresados en la columna de la derecha, todo lo que es la información para C, para D y para E en sus versiones mayúsculas y minúsculas, y vemos en la columna de la izquierda otra forma, otra sinonimia de cómo podemos expresar esa información genética que está contenida en esos haplotipos con otra nomenclatura más corta, más, decimos, taquigráfica, y que tenemos que, ustedes tienen que saber que tienen que manejarlas indistintamente y por igual. La primera información, la que está contenida en la columna de la derecha, es una información que es más dable, es más apta para su comprensión desde un punto de vista de la información visual, que nosotros podamos ver. El hecho de poder verla expresada con sus letras mayúsculas y minúsculas nos permite comprender rápidamente de qué se trata. En tanto que la nomenclatura que vemos expresada para estos mismos haplotipos en la izquierda, las versiones taquigráficas, son versiones que son mucho más aptas para la comunicación oral, donde si vemos en el primer renglón que el haplotipo C mayúscula, D mayúscula, E minúscula, describir eso verbalmente es mucho más complejo para la comprensión del que escucha que hablar de un haplotipo R1, que oralmente es más fácilmente entendible. De ahí la importancia que ustedes deban manejar estas 2 nomenclaturas de manera indistinta y por igual. Ustedes van a encontrar distintas reglas hasta mnemotécnicas para poder asociar esto de una manera rápida. Recuerden que en la medida, como dicen los 2 primeros renglones, que ese conjunto haplotipo
porte o contenga información para el antígeno D o no, eso va a permitir que se exprese como una letra R mayúscula o R minúscula. Luego, dependiendo de las letras mayúsculas, tanto para C como para E, vemos que en la medida que tenga solo C mayúscula, esto se llamará 1 para el gen R mayúscula o prima para el gen R minúscula. Si la única letra mayúscula es la E, entonces para el gen R mayúscula diremos 2, y para el gen expresado con la R minúscula, que es decir que no contenga D, lo llamaremos doble prima. Si no porta ninguna letra mayúscula, ninguna de las dos mayúsculas, para el gen R mayúscula diremos 0, para el gen R minúscula no diremos nada. Y por último, si porta las dos letras mayúsculas, pues entonces esto lo expresaremos con las últimas letras del abecedario: Z para el gen R mayúscula, Y para el gen R minúscula. Esto que puede parecer complejo, así enunciado rápido y apretadamente, es algo que ustedes en la práctica van a tener que asimilar rápido para, como dije, manejar ambas nomenclaturas por igual y utilizar una u otra según el medio de expresión que estén utilizando, ya sea escrito u oral. Vamos a mencionar brevemente lo que tiene que ver con la herencia del factor RH, en particular del antígeno D. Y aquí, en el recuadro del margen izquierdo, ustedes están viendo que los individuos RH positivos pueden ser de dos formas: homocigotas o heterocigotas, en la medida que los dos progenitores aporten información para D o solamente uno de ellos lo haga. En este punto debo apresurarme a decirles o aclarar que ustedes están visualizando allí en esta placa la expresión de la letra D minúscula. Esto es solo una alegoría con fines didácticos, pedagógicos, solamente. Tenemos que saber que la letra D minúscula no representa, porque no existe un gen de minúscula, como por consecuencia tampoco existe un antígeno de minúscula y mucho menos un anticuerpo anti-D minúscula. La letra D minúscula simplemente está significando la ausencia de información para el antígeno D contenida en un gen. Es decir, la letra D minúscula está solamente dándonos a saber que hay una información silente para D. Esto es entonces muy simple. La letra D minúscula significa un gen que no aporta información para D. Y luego estamos viendo, quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Por último, recuerden que no existe la letra D minúscula como gen, ni como antígeno, ni como anticuerpo. Es solo una forma de expresión a los fines didácticos, ¿eh? Por lo tanto, un individuo, en el recuadro de la izquierda ven en el último renglón, que habla de que los individuos RH negativos son D minúscula, D minúscula. En rigor de verdad, estos sujetos no contienen genes D aportados por ninguno de sus dos progenitores. Simplemente, nada más que eso. Luego vamos a ver a la derecha un ejemplo de dos progenitores y su descendencia. En este caso, se trata tanto de una madre como de un padre que son RH positivos ambos dos. En los círculos que están por debajo ustedes pueden ver cómo está compuesto el genotipo de esos dos sujetos, que nos permite ver o saber que ellos, los dos, por igual, son heterocigotas. Es decir,
que tienen en su información diploide dos haplotipos, uno que porta información D y otro que no lo hace. Muy bien, y también vemos un conjunto de posibilidades que hace que dadas las características genéticas de estos dos progenitores, ellos puedan tener hijos RH positivos, como los dos primeros que se verifican, el de la izquierda y el del medio, y también pueden contener o pueden tener niños o descendencia RH negativo, como se ve en el tercer hijo de la derecha. Acerca de los dos primeros, ambos RH positivos, observen que si bien ambos tienen el mismo fenotipo RH positivos, uno solo, el de la izquierda, es homocigota, en tanto que su hermano de la derecha es heterocigota. Entonces, en este caso vemos cómo está resumida la posibilidad de que estos dos padres puedan tener tanto hijos RH positivos como negativos. El hermano del medio que estamos viendo allí es un individuo que reproduce exactamente la misma condición genética de sus dos padres, porque los tres son heterocigotas, y el de la izquierda, si bien también es RH positivo igual que sus dos padres, es diferente a sus dos padres en el sentido de que es el único sujeto de los tres que es homocigota. Por último, observen que el tercer hermano, aquel que arbitrariamente hemos designado como RH negativo, es un niño que no es igual a ninguno de sus dos padres. Bien, como ven, una vez más en esto también, esto no es caprichoso, sino que no es que pueden nacer hijos positivos, negativos de forma azarosa, sino que solamente lo pueden hacer en tanto en cuanto cumplan o apliquen estas reglas de la codominancia de la que hablamos antes, de manera tal que si está el antígeno, el gen, se exprese el antígeno, y si no está el gen, no lo haga, de esa manera simple. Esto es lo que hace entonces que, como nosotros no sabemos si nosotros podemos saber si una persona es RH positiva o negativa. Nosotros podemos saber entonces si una persona tiene el antígeno D o no. Pero de aquel universo de personas que lo tengan, aquellas personas que sean RH positivos, lo que no podemos saber, ignoramos, es cuál es su condición de homo o heterocigosidad. No lo podemos saber porque nosotros, a falta de un alelo del gen D mayúscula, recuerden que el D minúscula no existe, es solo una alegoría, sabemos que un sujeto tiene antígeno D, pero no sabemos si lo tiene por simple o por doble dosis. No tenemos herramientas serológicas que nos faculten para ver esa propiedad. En consecuencia, nosotros no vamos a poder saber si un sujeto es homo o heterocigota con esas herramientas. Pero sí podemos llegar a saber, a inferir, a proyectar esa condición en la medida que conozcamos más datos de él, por ejemplo, de sus ascendientes, descendientes o de su misma filia, de su misma línea genealógica. Esos otros datos de otros individuos emparentados consanguíneamente con él pueden llegar a darnos idea de si un sujeto es homo o heterocigota, pero ese dato poblacional de individuos vinculados consanguíneamente nos pueden aportar en este sentido, pero no, las herramientas serológicas no nos van a aportar en este sentido, no nos van a permitir proyectar esto. Esto hace entonces que si nosotros tenemos, aquí están viendo una tabla en donde vemos madres RH negativas, y si queremos estimar cuál es la probabilidad de que ellas tengan un hijo RH positivo,
Esto va a depender de las características del padre. Y entonces sabemos que podrá haber padres que sean probablemente homocigotas o probablemente heterocigotas. Observen que estoy haciendo hincapié en el término probablemente, esto no es una certeza, y esto va a hacer que incida en el promedio de esas chances, en el porcentaje que tiene esa madre de tener un hijo RH positivo según esas características del padre. Entonces esto a nosotros nos sirve muchas veces para intentar predecir cuál va a ser el RH de un niño y también en consecuencia cuál va a ser la chance que tenga ese niño de inmunizar a su madre siendo esta RH negativo. Bueno, muy bien, vamos a dejar por el momento aquí, vamos a suspender esta clase, esta primera presentación del sistema RH, a los fines de que ustedes puedan hacer un breve receso de relajación, y vamos a continuar abordando contenidos de este sistema en la siguiente clase. Muchas gracias.